Este caso fue elaborado por la doctora Gloria Janet Ospina González de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, del doctor Gustavo Trujillo Cortés, Procurador Judicial 2 para Asuntos Civiles, Matilde Gómez Bautista, Procurador Judicial para Asuntos Civiles, y el doctor Edwin Guillermo Abreu Triviño, Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Igualmente intervino activamente en la construcción del caso el doctor Marco Antonio Álvarez Gómez, magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Igualmente miembro de la comisión redactora del Código General del Proceso, quien validó el planteamiento del caso. Se aclara a todos los participantes y asistentes a esta simulación que el caso presenta profesamente errores en la actuación de todos los diferentes sujetos procesales. Eso con la finalidad de que a partir de los errores cometidos tengamos puntos de aprendizaje e igualmente puntos de reflexión. La metodología del caso es la siguiente. Cada uno de ustedes ha recibido previamente a este encuentro el caso como tal. Igualmente aparece, además del caso, referido el juego de roles que cada uno de los participantes va a ejecutar. Hemos programado para la realización de esta simulación el tiempo de 1 hora, y concluida la audiencia se plantearán los problemas jurídicos. El uso de celulares es restringido. No pueden recibir ni sacar llamadas. Se les recuerda que las grabaciones oficiales son solamente las del sistema judicial. Inmediatamente se termine de verificar la asistencia, los testigos deberán retirarse al recinto para el salón adjunto a fin de que podamos continuar la audiencia. ¿Me permite el documento, doctor? Por favor, todos de pie. Preside la audiencia el honorable juez Marco Antonio Álvarez Gómez. Damos inicio a la audiencia. Y comenzamos con la comparecencia. Abogados. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Gloria Janet Ospina González, identificada con cédula de ciudadanía número 51-728-525 de Bogotá. Abogada, si me permite, ya en el formato constan los datos de su tarjeta profesional y cédula de ciudadanía, no es necesario indicarlos, simplemente el nombre y la calidad en que actúa en el proceso. Ah, ¿ya no se usa así, doctor? Ya no lo exige el código. Qué pena, muchas gracias. ¿A quién representa? Represento a la parte demandante, al señor Carlos Rodríguez. Muy amable. Gracias. Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es José Alfonso Izaza, soy apoderado del señor demandado. Abogado. Buenas tardes, José Fernando Sandoval Gutiérrez, soy curadora del ítem en representación de personas indeterminadas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Jaidive Fajardo, apoderada del acreedor hipotecario Enrique Díaz. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Trujillo Cortés, procurador judicial, representante del Ministerio Público. Tratemos de no acercarnos tanto al micrófono, procurador, muchas gracias. Gracias. Hacemos seguir, por favor, a todos los testigos. Nos ponemos de pie. Testigos y las partes, por favor, levantar su mano derecha.
Las partes juran ustedes decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Los testigos juran, prometen, o si ustedes juran o prometen, decir lo que les consta o lo que tienen conocimiento. Sí. Juramos. Muy amable, por favor, se retiran. Bien, damos inicio entonces a la siguiente parte de la audiencia inicial, que es el saneamiento. He estado revisando el proceso y, salvo mejor opinión de ustedes, no encuentro ningún motivo, ninguna irregularidad, ninguna causal de nulidad, por lo que no estimo en este momento pertinente adoptar ninguna medida de saneamiento. No sé si los abogados tengan alguna inquietud sobre el trámite del proceso. ¿Abogada? Sí, señor juez, yo quisiera que, como en toda audiencia, iniciáramos con la etapa de conciliación. Acabé de leerme el código, especialmente el artículo que nos ocupa en el proceso de hoy, y menciona que usted tiene el deber de formular por lo menos alguna fórmula de arreglo, y aprovechemos que está incluso el Ministerio Público y hagamos la etapa de conciliación. Señor juez, igualmente solicito por favor también se proceda a verificar la audiencia de conciliación, específicamente lo que hace referencia al derecho crediticio que existe entre el demandado y mi poder dar. Para esto mismo tiene un contenido netamente patrimonial y las dos partes tienen capacidad. Procurador. El Ministerio Público se opone a algo mejor criterio del señor juez y a que se realice audiencia de conciliación, porque se trata de un proceso de pertenencia donde hay personas indeterminadas que fueron emplazadas y representadas por el curador del ítem, y en tal condición no puede entrar a conciliar. Tienen asistencia a través de curador ad litem las personas indeterminadas, y en adición, como ya es de su conocimiento, se está discutiendo un tema por lo menos parcial alrededor de la correspondencia a un bien de uso público. No es procedente que comencemos con intentar conciliar este tema. Y en cuanto a su observación, abogada, no hay ninguna pretensión de pago acá. Aquí usted obra como demandada resistiendo la pretensión de cancelación de su gravamen, no hay pretensión de pago, luego no es procedente que intentemos conciliar. Vamos entonces con el saneamiento. Les decía, no tengo ninguna observación. Si ustedes tienen alguna inquietud sobre el trámite del proceso. Bien, seguimos entonces con el interrogatorio de las partes. Vamos a empezar con el demandante. ¿Me repite su nombre, por favor? Carlos Rodríguez. Señor Rodríguez, hágame el favor de decirle a este tribunal. Perdón, señor juez. Sí. ¿Podríamos tomarle los juramentos, los generales de ley a mi poderdante? Para mayor claridad de todos los presentes. No es necesario. Cuando se trata de partes no se toma generales de leyes. Es un tema propio de testigos, no de partes. Las partes están identificadas desde un principio en sus escritos. Luego, tratándose de interrogatorios de parte, no se toman generales de ley, abogada. Gracias. Le agradezco de todos modos su advertencia. Le decía, sírvasenos precisar desde qué fecha ingresó usted al inmueble cuya pertenencia demanda. Yo llevo muchísimos años allá en este inmueble, desde antes, desde 1997, 96 y siguiente. Le agradeceré precisarnos la época exacta. Si usted está pidiendo pertenencia, le agradecería que usted nos dijera desde cuándo entró, qué mes. Bueno, es que desde la pertenencia la estoy pidiendo desde el 2000. ¿Y el ingreso? El ingreso sí fue antes de 1997, 98, yo no recuerdo en este momento. En esos años anteriores al año 2000, ¿bajo qué condición entró usted? ¿Por qué ingresó usted a ese inmueble? Yo tenía un contrato de arrendamiento con acá el señor demandado. Yo le pagaba 50.000 pesos. ¿Hasta cuándo pagó usted arriendo? Yo pagué arriendo, doctor, hasta 1998, más o menos. ¿En a qué principios, época? Como en enero, febrero del 98. En su demanda usted afirmó que había celebrado un convenio con su arrendador
para compensar unos arreglos que usted le hizo a ese bien y que el pago correspondiente se extendió hasta 1999, finales de ese año. ¿Por qué menciona aquí que solo pagó arriendo hasta 1998? Porque efectivamente, así quedamos, como se manifiesta en la demanda, pero yo después de eso, él me dijo, pues, de la plata, de los cánones de arrendamiento, pues haga las mejoras respectivas y así quedamos, pero hasta hoy prácticamente lo volví a ver, yo no volví a saber más de este señor, hasta ahora, que viene hoy a la audiencia. ¿Qué actos ha realizado usted en ese inmueble? Todo el mundo me conoce como el dueño. Todo el mundo sabe que allá mi restaurante pues tiene mucha fama aquí en Santa Marta. Inclusive el señor Procurador Judicial 2 se la pasa allá y toma cervecita. Todo el mundo, y también los almuerzos y las comidas. Hay una pescadería también yo digo que prácticamente tengo fama nacional e internacional porque me hacen videos y todo allá en este restaurante. Entonces, con ánimo de señor y dueño. ¿Ha realizado usted mejoras? Claro, doctor, claro. ¿Qué mejoras ha realizado? Mire, yo he realizado mejoras, la casa la construí ahí, mi casa de habitación. También, pues al principio eran las cercas que habíamos quedado con el señor demandado, pero como él no tenía plata, entonces por eso fue que quedamos en que los cánones de arrendamiento. ¿Cierto? Ah, vale. Por favor, absténgase de hacerle preguntas a otras partes. Bueno. Entonces, siempre he seguido construyendo y además, pienso hacer un hostal, allá doctor, un hostal precisamente porque los mismos clientes me han exigido, me piden que haga un hostal, precisamente por el éxito que he tenido allá. Las mejoras que usted realizó, según la demanda, se hicieron durante la época en que usted fue arrendador y precisamente por eso llegó a un acuerdo, según su demanda, con el arrendador para que se compensaran con el pago de la renta. ¿Qué mejoras hizo usted después, bajo la época en que usted refiere fue poseedor? Es que al principio eran prácticamente las cercas y tal, pero ya posteriormente, entonces ahí sí empezaron a hacerse mejoras ya de mayor estructura para el inmueble. Cuando usted le pidió permiso a la DIMAR para utilizar un sector de la playa y de la zona boscosa, ¿usted bajo qué calidad se presentó? Yo como propietario. Muy bien, considero suficiente el interrogatorio. Vamos a interrogar ahora. Señor juez, sí, abogado. Pido el uso de la palabra. Deseo pedirle que para interrogar al señor demandante en interrogatorio de parte. Señor juez. Sí, abogada. Lamentablemente, el apoderado de la parte demandada, cuando descorrió el término del traslado, no pidió ninguna prueba. Él no pidió interrogatorio. Yo pienso que no puede interrogar en este momento. ¿Alguien tiene alguna observación, curador? Si me permite el uso de la palabra, de acuerdo a lo que dispone el artículo 372 del Código General del Proceso, en el auto que señala fecha y hora para la audiencia, se cita a las partes para rendir interrogatorio, es decir, esta es una etapa obligatoria en el proceso independientemente de que las partes la pidan o no. En esa medida, el interrogatorio no solo debe practicarse, sino que también hay que dar el uso de la palabra, incluso porque yo quiero también hacer mis preguntas. Procurador. Señor juez, yo como representante del Ministerio Público quiero solicitarle el uso de la palabra para formularle unas 2 preguntas a don Carlos. Abogada. Como apoderada del acreedor hipotecario, también es mi deseo poder interrogar al demandante. Mire, en efecto, la nueva legislación establece que el interrogatorio de parte es prueba obligatoria. Y también es cierto, como usted lo dijo, que ninguno de los 2 contendientes pidió el interrogatorio de su contraparte.
Sin embargo, estimo que tiene razón el abogado de la parte demandada, porque no podemos manejar esta prueba como interrogatorio de parte propiamente dicha solicitada por uno de los contendientes. El hecho de ser una prueba obligatoria no excluye la posibilidad para la parte contraria de formular preguntas. Por consiguiente, abogado, se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. Señor Enrique Díaz, teniendo en cuenta que usted está bajo juramento y que el Código Penal sanciona con pena de prisión el delito de falso testimonio. Señor juez. Señor, Sí. Moción de orden, por favor. Que considero que la forma como está comenzando el apoderado de la parte demandada a amedrentar el testigo que está bajo juramento, que puede cometer delito, que se puede ir para la cárcel, son cuestiones que no vienen a este caso porque partimos del hecho de que todos conocemos la ley. Entonces, evitemos este tipo de admoniciones, abogado. Por favor, hagamos la pregunta. Muy bien. Don Carlos, diga cómo es cierto, sí o no, que usted de manera fraudulenta, torticera y delictuosa pretende adueñarse de un predio que le fue dado en arrendamiento por mi cliente según contrato escrito y que obra en el proceso. Señor juez, yo objeto la pregunta. Hay lugar. Imagínese. Hay lugar, abogada, hay lugar. El absolvente, gracias, abogada, no tiene que justificarlo. Hay lugar, el absolvente puede abstenerse de responder esa pregunta y en cualquier caso debe entenderse que le queda levantado el juramento para los solos efectos de esta pregunta si decide responderla. Bueno, primero, sí existió contrato de arrendamiento. Creo que mi abogada en la demanda lo manifestó. Y en segundo lugar, ya después, yo no tengo la culpa de que su cliente se perdió, se desapareció. No sabía si estaba aquí en Santa Marta, hay gente que me decía que estaba en Bogotá, que otros que en Barranquilla. Yo no volví a saber nada de él. O sea que yo ahí sí no estoy actuando. Y doctor, yo quisiera pedirle el favor de que me está ahí respetando constantemente, ahí, que le llame la atención. Pues yo no soy abogado, pero me parece absurdo que el abogado me trate así como un delincuente. Evitemos ese tipo de discusiones, abogado. Por favor, la siguiente pregunta. Bueno, señor Carlos, diga cómo es cierto, sí o no, que usted en ningún momento le ha opuesto de manera pública a mi poderdante actos de señor y dueño, en ningún momento durante los últimos 10 o 12 años después de haberse celebrado el contrato. Señor juez, por favor, expliquémosle la pregunta porque él acaba de mencionar que no es abogado y entonces actos de señor y dueño de pronto él no lo va a entender. No se acepta, abogada, responda. Yo le repito que de este señor no volví a saber. Señor Rodríguez, la pregunta que le hicieron es asertiva. Usted tiene que responder sí o no y después responder o agregar lo que quiera. No, de ninguna manera. Señor Carlos, diga cómo es cierto, sí o no, que usted durante estos 10 años, todas las mejoras que dice haber efectuado en el inmueble, todos los actos que ha ejecutado sobre el inmueble o todos los hechos, las obras, construcciones, las ha hecho sin oponerle a mi poderdante en ningún momento una calidad suya como señor, como dueño, como persona que explota económicamente sin el consentimiento de mi cliente? Le repito, doctor, que yo con su cliente no volví a verlo desde hace muchísimos años, más de 10 años. Hace rato yo no lo veo, yo nada, nunca más lo volví a ver. Y yo quisiera, señor juez, aportar aquí un documento en donde demuestro también que lo del hostal. Yo estoy pidiendo ya las licencias respectivas, tanto en la alcaldía como en la Curaduría Urbana, ya me las otorgaron. Ya fue aprobado los planos y todo para hacer el hostal. Y la quiero aquí aportar al Es todo, señor juez. Procurador.
Creo que este no es el momento para que el señor demandante presente pruebas y eso está permitido dentro de la actual legislación. Entonces, por favor, le agradecería no se tuviera en cuenta el documento que está presentando en forma extemporánea. Gracias. Tiene razón, procurador. El interrogatorio de parte no es una ocasión para que usted aporte pruebas, debió llegarlas con la demanda. Esa es una modificación que trajo el Código General del Proceso, así que este documento no se tendrá en cuenta. Orden en la sala. Orden en la sala, por favor, abstenerse de comentarios, risas, o me veré obligado a retirar a las personas de la audiencia. Señor procurador, ¿iba a hacer usted preguntas? Señor Rodríguez, usted ha manifestado que la DIMAR le concedió a usted fue un permiso para ocupar área boscosa. Sírvase manifestar por qué usted, de mala fe y con temeridad, ahora viene a pretender que se declare que ha poseído ese bien como poseedor. Gracias. Objeto la pregunta. Abogado, por favor, reformulemos la pregunta excluyendo calificativos o precise hechos por los cuales usted considera que hay temeridad. Señor juez, el mismo demandante en su demanda dice que él entró a ocupar una ¿Me está zona haciendo una boscosa. pregunta, procurador? No, es que lo estoy para que aclare porque el señor es… Haga la pregunta, por favor. Diga en qué forma entró usted a ocupar el área boscosa adyacente al terreno que pretende adquirir en prescripción. No, con el permiso de las autoridades respectivas de la DIMAR. Ahí precisamente la doctora presentó el documento. Sírvase manifestar si Planeación Distrital de Santa Marta le concedió a usted algún permiso, alguna autorización para levantar las obras que dice que tiene allá en el… Sí, claro, claro. ¿En qué fecha levantó usted esos kioscos? Eso sí, precisamente desde antes, cuando estaba con el contrato de arrendamiento, y posteriormente fue teniendo éxito y éxito el restaurante y por eso todos seguimos levantando. Es más, doctor, usted también ha estado allá, usted lo sabe. Sí, no haré más advertencias. Les ruego el favor de que no me venga a hacer aquí incriminación ni una cuestión. Gracias, señor juez. No haré más advertencias, por favor, guardar silencio en la sala. Curador. Don Carlos, en relación con el área semiboscosa que lo habían mencionado y la extensión de playa de las que durante unos años usted ha venido haciendo uso, le hago la siguiente pregunta. ¿Ese uso lo ha hecho usted con un carácter exclusivo y excluyente? Es decir, ¿usted decide quién entra y quién no entra a esa área? ¿Usted fija las condiciones o cómo ha sido ese manejo? No, ahí todos los clientes pueden, pues entran, exclusivo para mis clientes, no me faltaba. Es decir, está condicionado a que sean sus clientes. Sí, mis clientes, porque esa es una actividad comercial que tengo yo allá. O sea, que usted ha obtenido un lucro por el uso de esas áreas. Sí, claro. Al descorrer el traslado de las excepciones de fondo, en su escrito se expresó que efectivamente tuvo un contrato de arrendamiento sobre el lote número 8 con la persona que en este momento aparece como demandado en el proceso, es decir, el señor Juan Gómez. Además, usted señaló que no volvió a tener contacto con esa persona. Le pregunto, ¿usted ha intentado contactarse con él por intermedio de algún familiar, de un amigo? No. ¿Usted no ha tenido entonces una conducta activa, un interés en cancelarle los cánones de arrendamiento? No, porque lo mío es público, todo el mundo, vuelvo y le repito, doctor, todo el mundo conoce, ¿no? La cabaña allá de don Carlos, todo el mundo sabe quién soy yo y todo el mundo va allá al restaurante. Sí, pero eso no contesta mi pregunta, usted está hablando de otra cosa. Le pregunto si usted ha intentado pagar los cánones de arrendamiento o no. No. ¿Ha buscado a este señor? No, después de ese, es que habíamos quedado que yo le pagaba yo hacía las mejoras de los cánones de arrendamiento, el señor no volvió a aparecer y ya ni más. ¿Y la cuenta en la que usted le debía consignar? No quedamos en ninguna cuenta. ¿No tenían una cuenta para hacer? Para nada. Él siempre reclamaba, antiguamente iba mensualmente por su platica y yo le daba y tal,
Después entonces le gustaba era que le dieran en especie. Hubo una época que le daba en especie, le daba le daba almuercito, comida y cervecita, pero después no volvió a aparecer. Eso fue lo que pasó con él. No tengo más preguntas. Abogada. Don Carlos, indique si para el año 2000 usted habitaba el inmueble objeto de este proceso. Sí, claro, sí, doctora. ¿Con antelación del año 2000 también habitaba usted el inmueble? Claro. La pregunta ya había sido hecha, abogada, por favor, no volvamos sobre temas ya evacuados. Disculpe, señor juez. En los hechos de la demanda usted indica que solamente empezó a construir el inmueble a partir del año 2000, pero en su última respuesta señala usted que con época también vivía. No entiendo la contradicción. No, no es contradicción, simplemente que a medida que iba progresando el restaurante, yo le iba metiendo más plata allá. Ya, eso fue poco a poco. ¿Cuál era la destinación inicial del inmueble cuando usted celebró el contrato de arrendamiento con el demandado? Era un restaurante y lo mismo que es actualmente, donde vendo cerveza, vendo whisky y comida. ¿En qué época usted solicitó el permiso a la DIMAR? En la DIMAR sí fue en el 2011. Muy bien, vamos ahora con el interrogatorio del demandado. Recuerde que se encuentra bajo juramento. ¿Me repite su nombre, por favor? Juan Gómez. Muy bien, señor Gómez. Manifiéstele a este tribunal por qué usted, según se afirma, no volvió a cobrar los cánones de arrendamiento. No, yo no volví a cobrar los cánones de arrendamiento porque yo hice un acuerdo con él que los cánones de arrendamiento se compensaban con las mejoras que él estaba haciendo al local, cuál es el tenedor. ¿Usted ha intentado recuperar el inmueble? No, no lo he intentado recuperar porque el señor no ha terminado las obras en el local, en el inmueble, entonces no me interesa todavía. ¿Usted ha recibido el pago de la renta? Yo venía recibiendo pago de renta, pero a partir de que acordamos que él se hacía cargo de las mejoras, no volví a recibir arrendamiento. ¿Hasta cuándo cobró usted la renta? Yo hace como unos 3 años que dejé de recibir arrendamiento. Considero suficiente el interrogatorio. Yo sí quiero preguntar, doctor. Abogada, tiene el uso de la palabra. Gracias, muy amable. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted jamás efectuó las mejoras que hoy en día se ven plantadas sobre el inmueble. No, yo no las efectué. Las efectué, pero con el acuerdo que hicimos de que se compensaban con los cánones de arrendamiento. Esas mejoras, la mejora que usted autorizó a don Carlos efectuar, únicamente fue cercar el inmueble en el año 99. Él se comprometió a hacer las mejoras para el establecimiento de comercio que él tiene en el sitio. Pero ¿Para el establecimiento del comercio o para algún lote en especial? No, para todo lo que él se apoderó hasta el playa de la nación, de terrenos de la nación. Él agrandó el sitio, no era todo eso lo que se le había arrendado. ¿Usted pidió autorización a la Curaduría Urbana, a la Secretaría de Planeación, para llevar a cabo las obras que están plantadas en la zona semiboscosa y playa? No, porque es que el que se comprometió en las obras fue el señor que está allá, el demandante, no fui yo. No más preguntas. ¿Alguien más va a preguntar? Abogada. Señor juez, quiero ponerle de presente este documento al demandado, si usted me lo permite, para que él reconozca firma y contenido. Proceda. Yo le pregunto a mi abogado si lo puedo reconocer. Anticipándome a la eventual objeción que plantee el abogado, es perfectamente viable reconocer documentos en el curso de interrogatorios. Don Juan, respecto al documento que se le puso de presente, indique cómo es cierto que la firma que ahí aparece en ese documento es la suya y que corresponde a un documento que usted le envió a mi poderdante por medio de correo certificado en el que solicita se amplíe el plazo para que usted le pague al mismo la obligación hipotecaria que usted tiene. Por favor, lo revisa y me dice.
sí, esa es mi firma. Don Juan, indíquele al despacho cómo es cierto que usted tiene una obligación actualmente exigible para con mi cliente, la cual no ha sido pagada por usted. Yo objeto la pregunta, señor juez. Usted dijo al principio que esto no era un proceso de cobro y por lo tanto las preguntas de la apoderada se están dirigiendo a prácticamente generar un cobro y eventualmente una renuncia a la prescripción. ¿Cuál es la razón de su pregunta, abogada? Señor juez, como yo estoy notificada dentro de este proceso, yo quiero saber qué va a pasar con mi crédito y yo solicito que el mismo no sea cancelado o extinguido y por esa razón hago la pregunta. Voy a permitir la pregunta únicamente bajo ese tema, pero abogada, le voy a pedir el favor que no se me salga de ese lindero, porque aquí no estamos discutiendo el pago. Le valido la pregunta únicamente en cuanto está vinculada a la extinción de la garantía. Por favor, responda. Me repite la pregunta, es tan amable que ya. Con mucho gusto, don Juan. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted tiene una obligación actualmente exigible para con mi poder dante y que usted no la ha cancelado. Sí, yo tengo un crédito con ustedes, señor. Procurador. Don Juan, por favor, usted ha manifestado que conoce que don Carlos ha estado ocupando zona de playa de hace algún tiempo. ¿Podría usted informarnos desde cuándo está el señor utilizando esos terrenos? No, para eso está presente aquí el señor de la IMAR y él se encargará de aclarar esos temas. Pero, yo no soy experto en eso. Responda a la pregunta. Señor juez, le solicito que por favor me requiera aquí al absolvente porque… Responda a la pregunta. Me la repite, está amable. Repita la pregunta, abogado. Usted ha dicho que conoce que don Carlos evidentemente está ocupando un área boscosa y adyacente a la playa. ¿Sabe desde cuándo estaba él utilizando esos terrenos en su propio beneficio? Yo sé que él está adelantando unas obras hace como 5 años y desde ese momento más o menos ha venido apropiándose del terreno. Gracias, señor juez. Gracias. Curador. Gracias, señor juez. Don Juan, en la época en que usted suscribió el contrato con el señor Carlos, ¿qué tipo de relación tenían? ¿Eran vecinos, amigos? ¿Cómo es que llegan a conocerse o todo se dio por el contrato? No, un señor me lo recomendó como una forma muy seria y por lo visto salió como tramposito. En ese momento en que ustedes suscriben el contrato, ¿cómo era el canal de comunicación que tenían? ¿Cómo se ponían en contacto para hablar del pago del arrendamiento? Si él requería pronto alguna autorización para que construyera algo, ¿cómo era esa comunicación entre ustedes? No, la comunicación era verbal, era muy amable, muy amigable. ¿Pero cómo era? ¿Por teléfono? ¿Usted iba y le cobraba, le consignaban en una cuenta? Yo le cobraba a él, no me gustaba que me pusieran la cuenta porque me cobran el 4 por 1000, entonces no me gustaba. Es decir, que usted iba mensualmente a cobrarle. Sí, señor. ¿Y hubo un momento en que dejó de ir o qué pasó? Cuando se hizo el acuerdo que se compensaran las obras que le iba a adelantar en el sitio por arrendamiento. A partir de ese momento usted dejó de ir. No, yo siempre he ido. Lo que pasa es que el señor sufre como de Alzheimer, que decir que yo no volví. Sí, hace 3 años que encontramos y le requerí por el pago de los arrendamientos. Parece que no se acuerda. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo requirió por esos pagos? Ya, hace como unos 3 años. Inclusive a mi abogado le comenté, le estaba comentando el asunto para ver qué íbamos a hacer al respecto. ¿Y por qué dejó de ir? ¿Por qué pasaron esos 3 años? ¿Por qué no se ha vuelto a comunicar con él? Que no tenían horarios para cancelar un abogado. Que yo no tengo más preguntas. Muy bien, quedan así agotados los interrogatorios de parte. Procedemos ahora a la fijación del litigio. Se le concede el uso de la palabra a los abogados. Abogada. Gracias, señor juez. Yo me ratifico en los hechos de la demanda y que ya tiene usted conocimiento. Y señor juez, yo me ratifico en la oposición que hemos planteado a la demanda de pertenencia. A ver, abogados, la fijación del litigio no es solamente una reiteración, no es simplemente una reiteración de lo que cada uno dijo en la demanda de la contestación. Lo que corresponde hacer aquí es dialogar para que ustedes precisen en qué hechos están de acuerdo, para que tratemos de obviar pruebas innecesarias porque existen ya hechos, digámoslo así, admitidos. Así que los invito muy respetuosamente a que nos pongamos de acuerdo sobre cuáles temas ya no tienen mayor discusión.
Yo he revisado el proceso y encuentro algunos hechos que, salvo mejor opinión de ustedes, podrían considerarse admitidos. Los voy a someter a consideración para que cada uno me exprese su postura. Un primer hecho admitido, me parece, sería que el señor Rodríguez ocupa el predio desde el 1 de diciembre de 1998. Destaco que simplemente refiero la ocupación, no estoy diciendo a qué calidad. Abogada, ¿usted qué opina? De acuerdo, señor juez. Abogado, ¿están de acuerdo? Entonces se tendrá como hecho admitido que el demandante ocupa el predio desde el 1 de diciembre del 98. El segundo hecho que someto a su consideración es que esa ocupación se dio bajo tenencia en virtud de arrendamiento entre diciembre de 1998 y diciembre de 1999. ¿Su opinión? De acuerdo, señor juez. Abogado. De acuerdo, señor juez, pero yo quiero agregar que continuó en tenencia. A ver, el hecho tal cual lo estoy sometiendo a consideración es que la tenencia fue hasta diciembre de 1999. No estamos haciendo alusión a ninguna fecha posterior. Desde ese punto de vista, ¿lo admite? Queda admitido ese hecho. Un tercer hecho que considero queda admitido es que al señor Rodríguez la DIMAR le concedió un permiso para el uso de la playa en enero de 2001, del cual ha venido haciendo uso hasta la época, hasta esta fecha. Abogada. En efecto, así fue, probado. Abogado. Sí, aunque eso es más concerniente al señor agente del Ministerio Público. Procurador. Le repito el hecho. Señor juez, gracias. Pues eso es lo que manifiesta el demandante, es decir, yo no lo acepto porque él no aportó ninguna prueba a través de la cual se estableciera la concesión de ese permiso por parte de la DIMAR. Muy bien. Otro hecho que considero que está probado, salvo mejor opinión de ustedes, es que el demandante hizo mejoras en el inmueble. No estoy precisando la época, la fecha, simplemente que se hicieron mejoras en el inmueble. Esto lo deduzco de la que señala en la demanda, la consideración y en los respectivos interrogatorios. ¿Abogada? De acuerdo, señor juez. ¿Abogada? De acuerdo, señor juez. Muy bien. ¿Tiene algún otro hecho en el que quieran ponerse de acuerdo, que consideren que ya está aprobado? Señor juez, la suscrita. Sí, abogada. Solicito se considere como probada la existencia de la hipoteca, como aparece en el folio de matrícula inmobiliaria, así como la exigibilidad actual de la obligación que tiene el demandado para con mi cliente. ¿Abogados? Perdón, el señor lo confesó. Señor juez, yo insisto en que este momento no es, como se ha dicho desde el principio, para que la abogada venga a formular demanda de cobro en este proceso. Es cierto que la obligación en su momento existió, pero no se está aquí en este momento reconociendo como hecho. Señor juez, Abogado. con todo respeto solicito que sí se declare así porque el señor lo confesó y realmente me asiste el interés por cuanto considero que no se puede extinguir en estas diligencias el derecho de mi acreedor. A ver, ¿qué les parece si manejamos más bien el hecho como que la obligación no está vencida? Simplemente que se maneje como hecho admitido que la obligación a cargo del demandado no está vencida. No sé, abogado, ¿usted qué opina? Estoy de acuerdo. Queda admitido entonces ese hecho. ¿Algún otro hecho, abogados? Muy bien. Desde esta perspectiva, doy por probados entonces los hechos que acaban de referirse, repito, ocupación del predio desde el 1 de diciembre de 1998. Por favor, tomen nota de ellos para que se abstengan en las pruebas que vamos a practicar de hacer preguntas o cuestionamientos relativos a estos hechos, que esa ocupación se dio bajo tenencia entre diciembre de 1998 y diciembre de 1999 y que la DIMAR le concedió permiso para el uso de la playa en enero de 2001, calidad que viene utilizando hasta la fecha, que se hicieron mejoras y que el demandado tiene una obligación no vencida con el acreedor hipotecario. Así las cosas, me corresponde como juez precisar cuáles hechos deben ser probados. Tomen nota, por favor. Primero, demandante, usted deberá probar que intervirtió su título de tenedor a poseedor material. Deberá también probar que tiene una posesión material de 10 años con posterioridad al año 2000. Y también será objeto de prueba hasta cuándo se pagó la renta.
ese hecho no quedó claro de los interrogatorios de parte. También será necesario probar el permiso, el procurador no aceptó la referencia al permiso, tendremos que probar igualmente el permiso, aunque por vía de hecho admitido ya algo de eso avanzamos, procurador, ¿no es cierto? Muy bien, dada esta fijación, procedo entonces a decretar las pruebas en los siguientes términos. Tendremos en cuenta los documentos que aportó el demandante, más concretamente el certificado del registrador. Tendremos en cuenta las declaraciones extraproceso acompañadas. Tendremos en cuenta también el contrato de obra que se celebró con Pablo Santos, los 5 documentos que dan cuenta de otros contratos con maestros de obra celebrados por el demandante, las facturas de compra, las facturas que dan cuenta de la acometida de servicios públicos, el certificado de la Cámara de Comercio, los soportes de pago de nómina. De los testigos citaremos únicamente los que están presentes, el otro testigo no concurrió, por tanto prescindimos de ese medio de prueba. Tendremos en cuenta los 5 documentos declarativos que se acompañaron con la demanda. Se oficiará a la DIMAR para que envíe el documento al que se refiere la demanda en cuanto al permiso, e igualmente se tendrá en cuenta el video que se allegó para suplir la inspección judicial. En cuanto a las pruebas pedidas por la parte demandada, en cuanto al acreedor, se tendrá en cuenta lo que allegó respecto de la hipoteca, y no veo pruebas por parte del procurador. Así, tenemos el concepto pericial de la DIMAR, aunque ninguna de las partes pidió que compareciera el perito, yo oficiosamente sí ordeno que el perito concurra con el fin de escucharlo en interrogatorio. Esas son todas las pruebas decretadas. Señor juez. Abogada. Yo interpongo recurso de reposición y subsidiariamente apelación a fin de que no se tengan en cuenta los documentales presentados como copia simple, por cuanto no cumplen los requisitos de autenticación. Adicionalmente, porque solicito que no se ordene oficiar a la DIMAR, porque esta prueba es solicitada por la parte demandante, quien bien pudo haberla aportado con la demanda si lo tenía a su disposición, o haberlo solicitado mediante derecho de petición a la respectiva entidad, circunstancia que no aconteció, señor juez. Procurador. Interpongo recurso de reposición porque me da a entender que no se va a practicar inspección judicial, sino que se va a tener como prueba la videograbación presentada por la parte demandante. En este caso se trata de un proceso de pertenencia, el cual, de acuerdo conforme con lo expuesto en el artículo 376 del Código General del Proceso, la inspección judicial en el proceso de pertenencia es obligatoria realizarla por parte del funcionario de conocimiento, no solamente para verificar los actos posesorios que alega la parte actora, sino también para verificar, constatar la existencia de la valla de que habla la norma. Gracias. Muy amable. Señor juez, respecto de lo manifestado por la curadora Litten, pues los documentos fueron aportados en fotocopia. La curadora Litten no ha interpuesto recurso. Perdóneme, la abogada del hipotecario, los documentos fueron aportados en fotocopia simple, mi cliente en su momento no suministró lo necesario para autenticarlos, entonces vienen en copia simple. Respecto de el permiso de la DIMAR, nosotros pedimos respetuosamente dentro del debate probatorio que usted oficie. Para eso está el juez, para que busque la información pertinente que nosotros no pudimos recaudar. Y respecto del video, pues a mí me parece que el video es absolutamente pertinente. Ese fue uno de los cambios en el Código General del Proceso y es suficiente para que usted no se vaya de inspección judicial y de paseo, a inspección judicial. Abogada, por favor. Abogado. Señor juez, yo coadyuvo los recursos interpuestos por la señora apoderada y el señor agente del Ministerio Público y por la brevedad me atengo a los mismos argumentos. Señor juez.
Sí, curador. ¿Usted me va a correr traslado por unos días para pronunciarme sobre los recursos? No. En este momento estamos en traslado de recursos. No es necesario que yo profiera ninguna decisión, ni en audiencia, ni por fuera de audiencia, corriendo el traslado de los recursos. Estamos precisamente en ese punto. Así que si tiene alguna manifestación, es el momento de hacerla. Ok, solamente en relación con el oficio a la DIMAR, considero que lo técnico en este caso sería negarlo, pues se trata de un documento que la parte habría podido obtener directamente o mediante el uso del derecho de petición. Pese a lo técnico, creo que es importante esa prueba en la medida que en la demanda de reconvención la Procuraduría señaló una posible mala fe derivada del hecho de que el demandado, teniendo ese permiso, ahora pretende por esta vía de este procedimiento de declaración de pertenencia convertirse en el propietario del bien. En consecuencia, es una prueba importante, así que solicito que en ejercicio de sus facultades oficiosas pues disponga que se envíe la información solicitada. Muy bien, para resolver sobre ese recurso, los dos recursos interpuestos, vamos a decir en lo que concierne a los documentos que el Código establece una presunción general de autenticidad de todo tipo de documentos, incluidas las copias, por lo que no se revocará la decisión en lo que concierne al decreto de pruebas que recae sobre esos documentos. En cuanto a la expedición judicial, efectivamente creo que el procurador tiene la razón. Digamos que el propósito del Código General sí es no hacer inspecciones judiciales, que se traigan documentos, videos, fotografías, pero en el caso de pruebas obligatorias considero que no es procedente acudir a ese mecanismo de los videos, porque efectivamente el 372 exige que el juez se desplace a hacer la inspección judicial y que la practique personalmente, por lo que entonces decreto la inspección judicial propia de las pertenencias, lo que no significa que no se tenga en cuenta la grabación también la tenemos en cuenta como documento representativo. Y en cuanto al oficio a la DIMAR, en efecto, el Código quiere que las partes aporten los documentos, para lo cual pueden valerse del derecho de petición. Sin embargo, no podemos olvidar que aquí hay una demanda de reconvención presentada por la Procuraduría en donde se está discutiendo la terminación de ese permiso al que ya se ha hecho alusión en esta audiencia. Lo que vamos a hacer entonces es, procurador, dígame una cosa, ¿el perito de la DIMAR está en la audiencia? Sí, señor juez, en este momento está el señor perito de la DIMAR aquí presente, quien elaboró el dictamen, un técnico en la materia. Entonces, si el señor juez quiere. Muy bien. Para interrogarlo. Entonces, como el perito está presente, vamos a diferir lo que proceda respecto al oficio a la DIMAR. Vamos a preguntarle al perito si tiene conocimiento de ese tema, además del tema de la peritación, y en su momento procederemos con el oficio si es que hay lugar a él. Señor juez. Sí, abogada. Yo interpongo recurso de apelación contra la decisión en la que tiene usted, en la que no tiene en cuenta el video y quiere practicar la inspección judicial. Y sustentaré en la segunda instancia. Y señor juez, tampoco hubo pronunciamiento respecto a la concesión de mi apelación. A ver. En primer lugar, abogada, yo no negué el video. Yo lo que dije es que iba a practicar una inspección judicial, pero que el video también lo tendría en cuenta como un documento representativo. Y le hago esta anotación, abogada, pese a que usted interpone recurso de apelación, que no es procedente porque la prueba sí está decretada, entendiendo como lo exige el código que yo debo darle el trámite que le corresponde al recurso procedente. Entonces, desde esa perspectiva y entendiendo que lo que usted interpuso fue un recurso de reposición, sigo manteniendo mi decisión porque la prueba sí fue tenida en cuenta. Y en cuanto al recurso de apelación, abogada, ¿me recuerda? No recuerdo que usted haya interpuesto recurso de apelación subsidiario. Sí, señor juez, sí lo hice. Muy bien. Como yo no decreté no negué ninguna de las pruebas a las que usted hizo alusión, el recurso de apelación se niega. Muy
Muy bien, vamos entonces con práctica de pruebas. No considero necesario aplazar la audiencia. Vamos a recibirle la declaración al perito de la DIMAR. Señora secretaria, por favor, que siga el perito. Por favor, se dirige allí a la mesa del centro. Nos ponemos de pie. Levante su mano derecha. ¿Jura usted rendir declaración como perito según sus conocimientos en la ciencia o en el arte o en la técnica por la cual se le ha convocado? Sí, juro. Puede sentarse. Señor procurador, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Señor perito Julio Alberto Guardo Montero, sírvase manifestar desde cuánto tiempo hace que usted está vinculado a la Dirección Marítima en Santa Marta. 15 años. Sírvase manifestar qué actividades cumple usted en dicha entidad. Perdóneme un momento, procurador, dos cositas. En primer lugar, el interrogatorio, esta primera parte, dediquemos la acreditación. Y, señor perito, por favor, se retira la gorra, muy amable. Señor juez, es que estas preguntas es justamente para demostrar la labor que él ha cumplido. Entonces, en esta forma espero demostrar la acreditación del señor Proceda, perito. por favor. ¿Qué actividades realiza usted en la DIMAR? Actualmente y desde la fecha de hace 15 años me desempeño como inspector de litorales de la Capitanía de Puerto de Santa Marta. O sea que usted es de las personas que están encargadas de vigilar cuando personas como don Carlos Rodríguez se pretenden apropiarse de los bienes que están de los inmuebles costeros. Es una de las funciones de un inspector de litorales. Bueno, ¿qué profesión tiene? Bueno. Soy tecnólogo en hidrografía, especializado en manejo integrado de zonas costeras. Sírvase manifestar si usted conoce el área de terreno que ocupa don Carlos Rodríguez. Sí, señor. Diga si esa área de terreno es zona de uso público y por qué. De acuerdo al concepto técnico 0631 del 9 de septiembre del 2012, esa área en mención, el globo de terreno, fue considerado como playa marítima, bien de uso público de la nación. Sírvase manifestar si para efectos de ejecutar obras, ese permiso que otorga la DIMAR o avala la DIMAR, qué facultades le da al ocupante, al usuario. El permiso que otorga la Capitanía de Puerto de Santa Marta en representación de la Dirección General Marítima. Perdón un momento, por favor, les agradeceré colocar los celulares en modo de silencio, abstenerse de recibir llamadas como fue advertido por la secretaria. Siga, por favor. Es el demandante. El permiso que otorga DIMAR corresponde para la colocación temporal de elementos de fácil remoción que no constituyan material permanente y que no impidan el libre tránsito de las personas por el lugar. Señor perito, el señor demandante dice que la curaduría urbana le concedió un permiso para levantar los kioscos y la curaduría informa que se dio esa autorización en razón de que existe el trazado técnico conocido como LIDAR. Yo quisiera que ilustrara a las partes y pues también al señor juez sobre ese término. El trazado técnico LIDAR es un término particularmente técnico para determinar los bienes de uso público de la nación, las áreas de playa marítima, por diferentes factores como el marcado cambio fisiográfico, la vegetación permanente, y era un medio de ayuda para que estos factores fueran de una manera más rápida, ya que el litoral Caribe y Pacífico son demasiado extensos para hacerlos in situ. Creo que es suficiente, señor juez. Ya está, el señor perito nos está diciendo que evidentemente esa área de terreno que ocupa don Carlos es un bien de uso público. Ya está. ¿Podría usted precisar cuál es la porción de terreno exacta que corresponde al inmueble al que se hace alusión en este proceso, que según su opinión corresponde a playas, zona boscosa o terrenos de uso público? Señor juez, si me permite, yo debería precisar los linderos muy brevemente. Por favor. Verificando el lindero norte, en el sector de
del Rodadero Sur, donde queda el negocio del señor. Colinda con la diagonal primera. Por el este colinda con la línea quebrada con Manuel Fuentes y el señor Jesús Rojas. Por el sur con la antes calle Segunda, hoy calle 23. En total da un terreno de 600 metros cuadrados. ¿Alguien más desea preguntar? ¿Abogada? Sí, señor juez. Gracias, señor. Indíquele al despacho si esa zona semiboscosa en la que el ADIMAR le concedió un permiso a mi hipoderdante ha supuesto alguna pérdida de naturaleza original o por el contrario se ha conservado y embellecido, y si también existe alguna investigación en contra de don Carlos Rodríguez por parte del ADIMAR. Bueno, con la primera parte de la pregunta de la doctora, señor juez, me permito precisar que sí ha habido un cambio. De manera antrópica, la vegetación ha sido afectada. Hay inclusive 6 palmeras sembradas sin el permiso de la Dirección General Marítima. Si bien es cierto, se encuentran unas obras en el sector en material permanente, con pisos de concreto, específicamente las estructuras son en madera, paja y varillas metálicas. De alguna manera sí se ha visto afectado el entorno en el sector. Pero de todas maneras la ADIMAR le había concedido el permiso a él. Si me permite, señor juez, doctora, el permiso de la Dirección General Marítima solamente le otorga al solicitante la colocación de material no permanente, el cual se pueda retirar al término de la jornada, dícese 6 de la tarde o hasta la hora que las circulares de playa lo determinen, y no impide el libre tránsito de las personas, ya que es un bien de uso público y es para goce de todos los ciudadanos. A mi cliente, de todas maneras, él me ha comentado que la ADIMAR en ningún momento le explicó, con el permiso que se le concedió, que esas construcciones podían levantarse, debían levantarse a una hora determinada. Dentro de los conceptos técnicos de viabilidad que emite el área de litorales, antes de efectuar el acto administrativo, el señor capitán de puerto, están las consideraciones y las recomendaciones, y en una de esas dice tácitamente que no se pueden colocar cerramientos ni vallas que impidan el libre tránsito de las personas por el lugar. Ese precisamente era el documento que queríamos solicitar. Muchas gracias. Señor juez. Abogada. Sí. Señor perito, indíquele al despacho qué documentos se deben presentar por parte del solicitante para obtener el permiso que entregó la DIMAR. Si es persona natural, debe ser cédula de ciudadanía. Si es persona jurídica, debe presentar Cámara de Comercio, representación legal, debe presentar un plano del terreno y cómo van a ser dispuestos los elementos que van a ser utilizados en el sector. ¿Y debe probar o acreditar algún tipo de relación con los inmuebles aledaños a los que pretende ocupar a través del permiso? No, señora. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, señor juez. Curador. Señor perito, usted está leyendo un documento que asumo es el mismo documento que tenemos en el expediente, que es un concepto técnico rendido por usted. Quisiera saber qué experiencia tiene usted en esta realización de conceptos técnicos, o es la primera vez que hace uno. Así como expresé con la pregunta del señor procurador, son 15 años realizando estas labores. En relación con el caso específico del señor Carlos Rodríguez, ¿usted hizo algún tipo de inspección ocular, algún tipo de medición de áreas? ¿Cómo está seguro usted de que el área que lo ocupa corresponde a bienes de uso público? Efectivamente, se realizó una inspección al sector el día 2 de agosto del 2012 por el suscrito. Se verificó el terreno, el globo de terreno, se posicionó con un GPS satelital submétrico para una mayor precisión. De hecho, la visita fue atendida por uno de los trabajadores del señor y pudimos corroborar que esa era el área en mención y las medidas constataban, ya que nos ayudaron los mismos trabajadores a tomarlo. ¿Es correcto, si yo hago la siguiente afirmación, que todas las playas son bienes de uso público? ¿Esa afirmación es correcta?
Sí, señor. ¿Y la afirmación de que todas las áreas semiboscosas son bienes de uso público sería correcta? No, señor. ¿No? Entonces, la afirmación sobre que la parte de área semiboscosa que usa el señor Carlos Rodríguez actualmente es bien de uso público, ¿esa afirmación sí sería correcta? Sería correcta determinando que en particular esa área semiboscosa o con vegetación no permanente puede ser bien de uso público, ya que lo determina el trazado técnico y la visita, el estudio que se realizó de cavación, se realizó una trinchera, verificamos el material constitutivo de la playa y se pudo determinar que era bien de uso público. No tengo más preguntas. Abogados, como veo las cosas, muy amable perito, ¿se puede retirar? Por favor, permanezca en la sala a disposición de la audiencia, pero puede retirarse. Muchas gracias, señor juez. Abogado, yo pienso que aquí, por lo menos en lo que concierne al tema planteado por la Procuraduría, podríamos adoptar una sentencia anticipada y parcial, por lo que en este momento les concedo el uso de la palabra para que presenten unos breves alegatos finales, única y exclusivamente en lo que concierne con la zona a la que se concreta la parte boscosa y lo que aquí se ha referido como playa. Tienen el uso de la palabra. Saben ustedes que es hasta por 20 minutos, pero yo les voy a pedir sean lo más concretos y puntuales posibles para que sea expedita la audiencia. Abogada, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Me sorprende usted porque yo no sabía que podíamos dictar sentencias anticipadas y parece que aquí van a haber dos. Pero de todas maneras, mi cliente siempre ha poseído esos terrenos y obtuvo un permiso de la DIMAR. Lo obtuvo de buena fe y todas las construcciones que en él están plantadas, que lo único que recoge son los parasoles y las sillitas por la noche de la playa, fueron de buena fe. Nunca lo hizo a escondidas de nadie. Todos los vecinos e incluso los extranjeros conocen el sitio como el kiosco de Carlos y él siempre lo ha tenido bajo su dominio. Él es el dueño de eso. Entonces yo considero que si bien la DIMAR le dio un permiso, él lo embelleció. El mismo perito nos estaba diciendo que tenía 6 palmeras y incluso él las plantó. Entonces es evidente que él ha ejercido esos actos de señor y dueño sobre ese pedazo. Además quería disfrutar el de la playa con una salida desde su casa hacia el norte y sin tener que molestar a nadie, y los vecinos se lo han agradecido. De manera que los actos de señor y dueño han sido a la vista de todo el público y él se merece ese pedacito. Es un pedazo pequeño, ese pedacito de terreno que hace ya parte de su linda casa en la que está construyendo incluso un hostal. Muchas gracias, señor juez. Por favor, abstengámonos de hilaridades, de risas. Abogado. Señor juez, yo coadyuvo la petición del Ministerio Público para que se recupere el bien de uso público. No es propiamente, no concierne directamente a las aspiraciones de mi cliente, por lo tanto me adhiero a la solicitud y en gracia de la brevedad me abstengo de hacer alegatos sobre el particular. Procurador. Gracias, señor juez. Yo solicito que, conforme lo dijo el señor perito técnico en la materia, además que pertenece a la entidad que es encargada de vigilar la toma irregular de los terrenos de playa, bajamar, que se sirva acceder a las pretensiones formuladas en la demanda de reconvención y pues respetando el pensamiento de la señora apoderada del demandante en el sentido de que su poderdante dice que ha usufructuado muy bien el predio, el área de buena fe. Considero que está actuando con temeridad y mala fe, permítame que lo diga así, porque es que a él se le dio un permiso y ahorita se está tornando como poseedor y quiere apropiarse indebidamente de ese terreno y quiere coger a la administración de justicia para utilizarla en su propio beneficio. En consecuencia, yo solicito que se ordene la restitución del bien, se niegue la declaración de pertenencia sobre ese área de terreno, se declare terminado el supuesto permiso que el señor no aportó y se ordene restituir ese área
al Estado colombiano. Muchas gracias. Curador. Señor juez, creo que es muy claro que en este caso hay que proferir una sentencia de manera anticipada negando las pretensiones de la demanda respecto del bien que ya el auxiliar de la justicia determinó corresponde a un bien de uso público, los cuales por disposición de varias normas, incluso de la Constitución, son bienes que no pueden ser sujetos a prescripción adquisitiva de dominio y pues, por esa razón, además que se procedan a las diligencias necesarias a fin de la recuperación de esa área por parte del Estado colombiano. Abogada. Como quiera que el gravamen hipotecario no recae sobre esa parte del inmueble que es objeto de discusión, no haré manifestación sobre ese punto. Sin embargo, sí quiero poner de presente, señor juez, que considera la suscrita no existe ninguna causal de conformidad con el 278 del CGP para solicitar o terminar anticipadamente este asunto a través de sentencia. A ver, vamos a dictar entonces la sentencia anticipada parcial que ya anunciamos. Vamos a hacer una precisión, señor procurador, vamos a dictar sentencia única y exclusivamente en lo que concierne a la pertenencia sobre esa porción de terreno. No vamos a tocar aquí en esta sentencia el tema de su demanda de reconvención. La segunda precisión que hago es, abogada, es que en efecto si uno mira la norma sobre sentencias anticipadas, pareciera que no está contemplada expresamente esta hipótesis. Sin embargo, el artículo 372 del Código General del Proceso estableció que en cualquier momento en el que se demuestre que un bien es de uso público o que tenga las características que esa norma precisa, el juez podrá o deberá incluso, terminar anticipadamente el proceso. La norma no dijo qué tipo de sentencia es, pero creo que para una mejor garantía de las partes, la providencia que corresponde emitir es una sentencia. Con esa precisión procedo entonces a decidir el caso, recordando que tanto el Código Civil como la Ley Novena de 1989, desde luego la Constitución, y de manera más concreta el Decreto Ley 2324 del 84 en su artículo 166 establecen que las playas y los terrenos de bajamar son bienes de uso público, por consiguiente son bienes imprescriptibles. Aquí ha quedado demostrado, ha quedado señalado por un dictamen pericial que a este juez le ofrece convencimiento, porque ha sido sólido, por una persona experta en el tema, que una porción del terreno reclamado en la demanda corresponde a una zona boscosa que es bien de uso público y a una playa que es, por supuesto, bien de uso público. Pero además, en la sola circunstancia de que el propio demandante haya señalado en su demanda que adquirió un permiso, es porque está reconociendo que allí se trata de una playa, de un bien de uso público sobre el cual no es posible, no es procedente declarar ningún tipo de prescripción. Por consiguiente, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, niego las pretensiones de pertenencia que han sido formuladas respecto de la porción de terreno que ha sido señalada el perito como bienes de uso público. Queda esta decisión notificada en estrados. Señor juez. Abogada. Con todo respeto, le pido un receso, así sea de 15 minuticos, porque tengo que comentar con mi cliente esta situación que ha surgido en el curso de esta audiencia. Dado el objeto único que usted tiene, creo que 1 o 2 minutos será suficiente, abogada. Gracias, doctor. Señor juez, me permito interponer recurso. Abogada, vaya charlando con su cliente mientras conversamos con el procurador. Me permito interponer recurso de apelación contra la decisión que acaba de tomar en cuanto el señor juez omitió resolver sobre los puntos que yo solicité que se ordenara al señor ocupante del terreno devolver el mismo al Estado. Tomo nota de su apelación. ¿Alguna otra parte? Muy bien, abogada. Gracias, señor juez. Interpongo el recurso de apelación contra la sentencia que usted ha proferido y procederé en la segunda instancia a sustentar los argumentos de mi inconformidad. Tomo nota
de su apelación, oportunamente me pronunciaré sobre ella. Gracias, señor juez. Por favor, señora secretaria, hacemos pasar al primer testigo. Me permito recordarle que ya le fue tomado juramento y sigue bajo juramento. Su nombre, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Margarita Peñaranda Carrillo. Edad, domicilio. Tengo 44 años y vivo en Santa Marta. ¿A qué se dedica? Soy comerciante. ¿Alguna profesión? No, señor. ¿Vinculación laboral? No, señor. ¿Tiene usted conocimiento, cercanía, parentesco con el señor Carlos Rodríguez o con el señor Juan Gómez? Con el señor Carlos Rodríguez, señor juez. Nosotros somos vecinos. Ah, pero es simplemente vecindad. ¿Tiene alguna relación de cercanía? Pues nosotros somos amigos, yo lo conozco a él desde hace varios años. Muy bien. Este proceso versa sobre una declaración de pertenencia de un predio que está ubicado precisamente, usted me dice que es vecina. Por favor, haga un relato de todo lo que le conste alrededor de la ocupación del señor Gómez en ese predio. Bueno, yo al señor Carlos lo conozco más o menos desde el año 1998 o antes. Toda la vida he vivido yo en el barrio Playa Blanca y pues el señor en ese lote que en principio era pues un terreno desocupado, pues, que no tenía nada, el señor pues tenía su casa y la tiene todavía y un restaurante. Nosotros pues toda vez que somos vecinos creamos una relación de amistad con mi familia y pues la familia de él. Nosotros hemos compartido pues la mayoría de los momentos en su restaurante. Efectivamente el señor Carlos pues ha hecho muchas adecuaciones y modificaciones a la casa y al restaurante que él tiene, tanto que son servicios públicos los que yo vi que se instalaron y que él los instaló, todos los servicios públicos, también se hizo un kiosco y todas las personas pues del barrio y de otros barrios cercanos siempre pues han estado ahí compartiendo y el señor Carlos, como vende cerveza, vende licor, vende comida rápida, todo tipo de comidas, pues es un sitio bastante concurrido por la gente. ¿Desde qué fecha es usted vecina del señor Gómez? Más o menos desde el año 1998, nosotros somos vecinos. ¿Usted habita en el inmueble que ocupa actualmente en qué condición? Yo soy propietaria. ¿Qué tipo de mejoras le ha visto realizar al señor Gómez? Lo que le acabé de explicar, servicios públicos. Ese lote pues tenía muchas como falencias, estaba muy feo y el señor Carlos precisamente mejoró el restaurante y creó pues un kiosco aparte para que la gente pues pudiera tener acceso y pues disfrutar un rato, tanto así que una vez en conversaciones de amistad él nos comentó que le habían otorgado un permiso, no sé si de planeación o no sé de verdad la entidad la cual le dio permiso, pero pues él nos comentó muy contento que le habían dado una autorización para poder construir y para poder hacer mejoras. ¿Usted conoce al señor Juan Gómez aquí presente? No, señor. ¿Lo ha visto a él? La primera vez que lo veo. ¿Usted sabe si el señor Gómez ha cancelado en algún momento arrendamientos por ese lote? No, que yo sepa no, porque pues yo siempre, desde que lo conocí, pues lo vi únicamente a él, al señor no lo conozco y no tengo idea de si habían celebrado contrato de arrendamiento o no. ¿Usted sabe si alguien ha pretendido despojar al señor Gómez de ese inmueble? No, señor, yo siempre a él lo he visto como propietario. Señor Rodríguez. Siempre lo he visto a él como propietario. No, nunca he visto que ha tenido ningún problema o inconveniente alguno. Y pues nosotros, lo que le digo, somos vecinos y somos vecinos cercanos. Nunca he visto que hayan tratado de oponerse o… Gracias. Abogada, tiene la palabra. Gracias, señor juez. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted… Abogada, señor. a los testigos no se les hacen preguntas asertivas. Ay, qué pena, señor juez. Manifiéstele al despacho si tiene usted conocimiento que don Carlos Rodríguez
era arrendatario y luego pasó a ser propietario del inmueble donde lo conoce? Sí, señor juez, siempre lo he conocido a él como el inmueble. ¿Como propietario del inmueble? Sí, señor. ¿Usted en algún momento se enteró que don Carlos Rodríguez pagaba renta sobre ese inmueble? No, señor, nunca me enteré de eso. Esa pregunta ya está hecha, abogada. Perdón. No tengo más preguntas, señor juez. ¿Alguien desea contrainterrogar? Sí, yo, señor juez, pido el abogado. uso de la palabra. Señor Adrián, sírvase usted informarle al despacho si usted conoce el contrato de arrendamiento que hay entre mi cliente y el señor demandante. Objeto de la pregunta. Hay lugar. Siguiente pregunta. Señora Adriana, díganos a usted de si usted sabe a partir de qué fecha concreta el señor demandante ocupa el bien en la calidad que usted le ha atribuido de poseedor o de que explota el bien, que es el dueño del bien, mejor dicho. Más o menos desde noviembre o diciembre del año 1998, de esa época lo conozco yo a él. No más preguntas, señor juez. Yo tengo Abogada. Sí, ¿sabía usted que el señor Carlos, cuando cercó el lote que ocupa, lo hizo como contraprestación por los cánones de arrendamiento que él pagaba? Se rechaza la pregunta, está insinuando la respuesta. Jurador. Tengo un par de preguntas, señor juez. ¿Puedo, para efectos de mi registro, grabar lo que va a contestar el testigo? Usted puede grabar, pero la única grabación que tiene aquí validez es la que se hace por parte del despacho. Solo para efectos de mi registro personal. No hay problema. Señora, cuéntenos, usted nos ha dicho que conoce mucho al demandante. ¿Usted ha tenido algún tipo de relación amorosa con él? Objeto, señor juez. ¿Para dónde va, abogado? Explíqueme para dónde va. Simplemente quiero saber si ella de alguna manera con su declaración quiere beneficiar al demandante, pues porque media esa relación amorosa sobre la que tengo algunas sospechas. No proceden las objeciones. Conteste la pregunta. No, señor, yo no tengo ningún tipo de relación sentimental con el señor Carlos Rodríguez. Nunca. Nunca. Ni un beso. No, ni un beso. Orden yo lo en único la sala. que estoy haciendo Orden es en la sala. aquí pues declarar que lo que a mí me consta, como lo dice el señor juez, lo que yo he visto, que el señor es propietario. El resto pues ya creo que no se sale de la órbita del proceso. Ok, usted ha dicho reiteradamente que lo conoce como propietario. ¿Por qué para usted es un propietario? ¿Usted asume eso o él le dijo a usted yo soy el dueño, yo soy propietario? ¿Por qué para usted él es un propietario? Pues yo lo asumo porque es la persona que ha hecho durante todos los años, pues primero que todo ha vivido ahí, segundo que todo pues ha tenido una explotación económica del bien con su restaurante. Tercero, pues él es el que ha hecho todas las mejoras y el que ha hecho pues todas las adecuaciones para que pues ahora sea un lugar de recreo de las personas y de esparcimiento, como lo es el restaurante que él tiene, que lo que les digo es muy conocido y muy famoso entre las personas del barrio e incluso las personas de la ciudad. ¿Usted conoce a la persona que le arrendó el inmueble al señor Carlos? Donde hoy funciona ese establecimiento Mitralla. Yo Curador. no. Objeto. Curador. Ya el tema del arrendamiento fue planteado aquí. Continúe. ¿Usted sabe por qué él no volvió a cancelar los cánones de arrendamiento? Objeto de la pregunta. Procede la objeción. Siga, jurador. No tengo más preguntas, señor juez. Muy bien, procurador. No, señor juez, muchas gracias. Muy bien, el testigo puede retirarse y permanecerá en la sala a disposición de la audiencia. Siguiente testigo. Está usted bajo juramento, puede sentarse. Diga su nombre. Buenas tardes, señoría. Mi nombre es Otto Aristizábal Triana. Edad y domicilio. 52 años, ciudad de Santa Marta. ¿Cuál es su ocupación? Soy comerciante, señor juez. ¿Tiene alguna profesión? Específicamente no, soy comerciante. Mi vida ha sido la de comerciante. ¿Dónde vive? Acá en la ciudad de Santa Marta, en el barrio Playa Blanca.
En Playa Blanca. Sí, señor. ¿Tiene alguna dirección? Sí, eso queda en la carrera 111 con 32A del barrio. ¿Conoce usted al señor Carlos Rodríguez o al señor Juan Gómez? Conozco al señor Carlos Rodríguez, sí, señor. ¿Tiene Al alguna señor cercanía, Juan Gómez, parentesco? al señor Juan Gómez, no. ¿Tiene alguna cercanía, parentesco, relación laboral con el señor Rodríguez? Con el señor Rodríguez en absoluto en los términos que usted lo menciona, ni comercial ni de parentesco de ningún grado. Le agradeceré retirar un poco el micrófono para evitar el eco. Estamos en un proceso en el que se plantea una pretensión de pertenencia sobre un predio por parte del señor Rodríguez. Del conocimiento que usted tenga sobre esa ocupación del predio, por favor, hágale un relato a esta audiencia. Lo que me consta en relación con el señor Rodríguez, siendo yo pues, vecino residente del barrio, por allá por el año de 1998 aproximadamente, había un lote, llegó a ese lote, comenzó a desarrollar unas construcciones muy primarias, en las cuales fue incrementando poco a poco, instaló un negocio, expendio de bebidas, de comidas, el cual fue ampliando. Con el tiempo yo acostumbré a ir a hacer uso de los servicios que allí proveían. Comencé a tener conversaciones con el señor Carlos, al punto que me señaló, entre otras cosas, cómo había llegado y otros aspectos parecidos, que no, por generalidades le puedo comentar eso en este momento. ¿Qué actividades desarrolla el señor Rodríguez en ese inmueble? Tiene una venta de cafetería, de comestibles, de almuerzos, también de bebidas, cerveza, licores. ¿Usted por qué es le un consta kiosco. eso? Señor. ¿Por qué le consta? Porque soy usuario, voy y hago uso de esos servicios, almuerzo allá, como allá, también me tomo refrescos allá. ¿Desde qué año conoce usted al señor Rodríguez en ese inmueble? Pues cuando él llegó aproximadamente por el año de 1998. ¿Sabe usted bajo qué calidad llegó él a ese inmueble? Según lo que él me comentó, había llegado en virtud de un contrato de arrendamiento que había realizado con un señor, no sé el nombre, no me lo dijo, que había llegado con un contrato de arrendamiento para esa época. ¿Sabe usted si bajo esa misma calidad ha permanecido el señor Rodríguez en el inmueble? Sé, por lo que me dijo el señor Carlos, que durante un año aproximadamente había venido desarrollando esa actividad, había venido en esa calidad de arrendatario de ese bien, que posteriormente había llegado a un arreglo con el propietario, en todo caso quien le había arrendado, para que podía ir construyendo y de las construcciones que fueran haciéndose servía como equivalente al pago de los cánones. Y posteriormente me mencionó que este señor jamás había vuelto. Pero el conocimiento que usted tiene de esos hechos es porque él se lo dijo, no por conocimiento directo. Es porque me lo dijo y porque yo asistía allá a la cafetería y yo pues realmente veía que este señor allá ejercía como señor, como dueño, él era el único que permanecía allá, yo nunca había otra persona que estuviera. Es más, por el año 1998, eso era un lote, no tenía servicios. Posteriormente vi cómo llegaron de la electrificadora, le instalaron allá el servicio de energía, después le instalaron el acueducto, lo prohibieron de servicios, ya se prestaba un establecimiento público o abierto al público con servicios de cafetería, había baño, y a la única persona que vi encargada y que iba desarrollando, iba haciendo las construcciones fue al señor Carlos Rodríguez, no había ninguna otra persona, por eso asumo lo que le estoy diciendo. Esos actos que usted ha referido, ¿cuánto tiempo hace que se realizaron? Comenzaron desde el año 1998, muy primariamente, escalonadamente, y fueron avanzando, fueron agrandándose, las construcciones fueron ampliándose, porque por la buena comida que vende allá y por el buen servicio, se hizo de mucha clientela, entonces le tocó ampliar el sitio, comenzar a hacer más construcción para permitir que llegara más clientela. Muy bien. Abogada, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctor.
Don Otto, ¿usted tiene certeza hasta qué momento pagó don Carlos canon de arrendamiento como nos ha usted referido? Sí, mire, eso hace bastante tiempo, hay más de una década que le puedo comentar o lo que alcanzo a recordar. No es algo que no tenía un motivo por qué tenerlo presente, pero sí recuerdo que al año más o menos, o ya sobre el año 2000, sí me comentó que la persona que le había arrendado nunca había vuelto, que le parecía extraño que no volviera, porque él sí me comentaba que esa persona iba mensualmente a cobrarle y se estaba ahí sentado cuando no aparecía, por algún motivo que no estaba don Carlos, ahí se sentaba a esperar que llegara a cobrarle el canon. Y a partir del año 2000 al que usted ha referido, ¿cuál fue la actitud de don Carlos respecto de ese terreno? Realmente comenzó a hacer la inversión, ampliar la estructura física, ampliar el mobiliario, ampliar inclusive ya con más personas para que le pudieran proveer en la cocina, hacer lo relacionado con el restaurante, más meseras, etcétera. Siempre estuvo ahí y siempre vi que era quien hacía la inversión, y vuelvo y le repito, desde esa época, más o menos desde el 99, y que él mismo me comentó, porque en alguna vez nos sentábamos a hablar, incluso lo que le digo, me mostró un documento, un escrito. No soy abogado, no sé los términos en que puedo referirle el contenido y la autoridad que lo prohibió, pero que sí le habían dado una autorización precisamente y sobre la cual estaba ejerciendo esas actividades, esas conductas, que ya él era quien tenía la autorización para poder construir, y en esos términos lo estaba haciendo prácticamente ya como el propietario del bien. ¿Sabe usted si alguna persona a partir de ese año 2000 le ha endilgado a él que él no sea propietario, como usted lo conoce, sobre ese terreno? Realmente que yo sepa, que me conste, o que me haya comentado el mismo señor Carlos Rodríguez, que fue llamado por un estrado judicial en una demanda, que fue llamado por una inspección de policía, que fueron allá a hacerle un requerimiento para que reconociera que él estaba en desarrollo de un contrato y no como ejerciendo una propiedad ya como una posesión. Nunca, siempre, a partir de ese momento cuando me comentó que nunca había vuelto quien le había arrendado, siempre ha ejercido en esa calidad, siempre. Gracias, muy amable. No más preguntas, señor juez. Los negocios entre mi poderdante, el demandado Juan Gómez, y el señor demandante Ramírez. Nunca tuve a la vista ni me enteré de la clase de contrato si era por escrito, en absoluto. Si quiere preguntar si tuve a la vista el contrato, no, jamás, nunca. No más preguntas, señor. Abogada. Don Otto, díganos cuáles fueron las mejoras que el señor demandante realizó con cargo al contrato de arrendamiento, ya que en una primera respuesta usted manifestó esa situación. ¿Y cuándo se realizaron esas mejoras? Mire, de una manera específica y concreta yo no le puedo decir, yo simplemente pasaba, veía lo que me comentaban, pero sí le puedo señalar que a partir del año 98 eso era un lote, no tenía servicio, no tenía infraestructura física, no tenía lugar de vivienda, no tenía lugar para establecimiento, para recibo de personas que requirieran servicios de cafetería o restaurante. A partir de ese momento comenzó a hacerse una construcción de vivienda, posteriormente ya de servicios de cafetería, de restaurante, ya se adecuaron las instalaciones con mesas, es lo que le puedo decir. No puedo ir más allá porque no tengo motivos porque tendría que saber. ¿Va a preguntar, jurado? Gracias. Don Otto, ¿cada cuánto usted frecuenta el establecimiento? Cada que quiero tomarme un refresco, cada que tengo hambre, entonces voy a, pero no le puedo decir en términos cada 2 días, cada día. ¿Hoy desayunó usted allá? No, señor. ¿Almorzó? No, señor. ¿Y ayer? Tampoco. ¿Usted hace cuántos años frecuenta el establecimiento? Desde hace establecimiento como tal, vuelvo y lo repito, más o menos desde el año 99, cuando ya comenzó a establecerse ya el servicio de cafetería, muy primario, muy de un kiosco muy cerrado, pero mire, quiero aclararle algo, yo soy comerciante, los comerciantes no estamos en un solo lugar, nosotros viajamos, traemos mercancía, la llevamos, entonces por eso en términos de continuidad puedo decir que estaba ahí cada 2 días, todos los días. Pero para usted es un buen lugar, digamos, para ir a tomarse un café. Para mí es un sitio común y corriente donde usted va, pide un servicio, lo atienden por la cercanía del barrio,
por la cercanía del barrio, entonces acostumbro a pasar ahí. Señor juez, yo quisiera poner en cuestionamiento la imparcialidad del testigo. Él muchas veces ha dicho, ha puesto de presente ante la audiencia lo mucho que le gusta el lugar, su interés, parece ser que disfruta de los servicios que allí se ofrecen, entonces pues no podemos dar 100% de credibilidad a una persona que tiene este tipo de intereses, en tanto que si ese negocio se llega a cerrar, pues obviamente de alguna manera se vería pues afectado en cuanto a su cotidianidad. Entonces quisiera ponerle eso de presente para que usted lo considere al momento de dictar sentencia. Abogada, ¿alguna manifestación sobre esa tacha? Me opongo a la tacha, señor juez. Las manifestaciones del testigo son apenas obvias. Él ha frecuentado el sitio más por el tema del restaurante, pero conoce a don Carlos como vecino suyo desde el año 98. Entonces yo creo que son unas aseveraciones bastante delicadas. Yo pediría más bien una compulsa de copias al señor abogado. ¿Puedo yo también? Abogada, si tiene usted alguna queja en relación con el comportamiento de algún abogado, podrá hacerlo usted directamente. No advierto yo ningún tipo de falta en principio, así que si usted quiere hacerlo, lo hará directamente. Gracias, muy amable, lo haré. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. Puede retirarse, permanecerá a disposición de la audiencia. Gracias, señor. En este momento damos comienzo a la inspección judicial. Decreto un receso mientras nos preparamos para la inspección, para trasladarnos al sitio de la diligencia. Bueno, damos por hecho que nos trasladamos al lugar correspondiente, que el juez junto con los abogados y todos los intervinientes en la audiencia pudimos verificar la existencia de la valla que indica y ordena el artículo 357 del Código General del Proceso, y que la valla está pues con todas las condiciones que la misma norma exige. Igualmente se tomaron las fotografías que la norma indica para anexar al acta respectiva. Nuevamente nos reintegramos. Bueno, tuvimos allá problema logístico, nos iban a colocar el video del traslado. Muy bien. Reanudamos entonces la audiencia luego de haber concluido la inspección judicial. Abogada, ¿ahora qué necesita? Señor juez, antes de que se reanude la diligencia, quiero poner de presente y solicitar se declare la nulidad del presente proceso. ¿Por qué, abogada? Señor juez, considero que en este caso usted carece de competencia por el factor cuantía. Desde la demanda misma se evaluó la cuantía en 70 millones de pesos, resultando evidente que esto correspondería a una menor cuantía, y por lo tanto debería conocer de la presente pertenencia el juez civil municipal. Por lo tanto, solicito se declare la nulidad de todo lo actuado. ¿Está en conocimiento de la solicitud de nulidad, abogada? Señor juez, pues yo considero que a estas alturas de la audiencia plantear una nulidad en ese sentido, cuando ha debido en su término de traslado traerla como excepción previa, pues es terrible, aparte de todo lo que hemos sufrido aquí. Además, una de las etapas que le escuché a usted fue el saneamiento del proceso, de manera que esto está saneado. Muchas gracias. Muy bien, procurador. El Ministerio Público coadyuva la petición de la parte demandante. En realidad, de verdad, aquí se nota que la ilustre apoderada del acreedor hipotecario no leyó bien la norma que dice que la nulidad debe alegarse en los momentos establecidos por el legislador expresamente, o debe proponer en su momento la excepción previa. Ya ha venido actuando en toda la audiencia y hasta ahora se le ocurre proponer la nulidad, entonces le solicito al señor juez que sirva negarla. Muy bien. A ver, abogada, yo acojo los argumentos que ha planteado el procurador y la abogada de la parte demandante. Ese es un tema ya superado, ya se saneó. No se planteó aquí la excepción previa de falta de competencia, por consiguiente, la alegación a ese respecto pues resulta extemporánea, por lo que rechazo esa nulidad. Sin embargo,
Sí advierto, hice una revisión aquí del tema que estamos, de los temas que son varios que estamos discutiendo, que la Procuraduría nos ha planteado la terminación del permiso que le concedió la DIMAR al demandante. Y aunque la demanda de reconvención fue admitida y hemos tramitado todo el proceso, practicado pruebas, sí encuentro que allí este despacho no tiene jurisdicción porque se trata de un tema que según la ley 1437 le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, por lo que en este momento declaro y reconozco que existe falta de jurisdicción de este despacho. Se ordenará remitir entonces todo lo concerniente a la demanda de reconvención y copia autenticada de las actuaciones que aquí se han surtido a la justicia contenciosa para que asuma el proceso en el estado en que se encuentra. Tomo esto en ejercicio de los poderes de control de legalidad que me corresponden y en el ejercicio del saneamiento. ¿Alguna observación? Muy bien. Señor juez, yo quiero hacer una observación sobre ese punto. Yo considero que usted debería declarar la nulidad de esa actuación, en tanto que todo el trámite que ha tenido la reconvención lo hizo usted sin tener jurisdicción, tanto que usted es el juez civil del circuito, no le correspondía. Entonces pues esas actuaciones no pueden estar investidas de ningún tipo de validez. Luego debería declarar la nulidad y remitir esa parte del expediente. ¿Algún comentario? Consideraría, señor juez, que incluso dictó usted sentencia, entonces declaremos la nulidad de la demanda de reconvención. Señor juez. Procurador. Yo me opongo a la solicitud impetrada por el señor curador y que coadyuva a la apoderada de la parte demandante en razón a que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 133, el proceso es nulo es cuando el juez actúa después de declarar la falta de jurisdicción, y usted en este momento no está declarando, ya la está declarando ya, la actuación adelantada es válida, mantiene su efecto jurídico, entonces me opongo a que se declare la nulidad. Abogado. Señor juez, yo solicito que se niegue la solicitud de nulidad y que se siga adelante con el proceso para que sin más dilaciones se profiera sentencia. Bien, yo entiendo que aquí de alguna u otra manera se han pedido como unas adiciones y ahora al final una reposición. No sé si alguien quiera manifestarse sobre lo que ha señalado el abogado de la parte demandada, pero tengo que señalar, abogada de la parte demandante, que nosotros lo que decidimos en la sentencia anticipada fue la pertenencia. Nosotros no nos hemos pronunciado sobre la demanda de reconvención, por eso su petición no está acorde con lo que aquí se ha actuado. En segundo lugar, la falta de jurisdicción, señor jurador, la falta de jurisdicción ya no es causal de nulidad, es motivo de invalidez cuando se actúa después de reconocer la falta de jurisdicción. Y aunque puede existir, sí, alguna controversia sobre quién es el juez competente para manejar este asunto, yo considero que como está involucrada una entidad pública, en principio el juez que debe conocer eso es la jurisdicción contenciosa, por consiguiente mantengo la decisión y niego la adición que usted ha pedido. Procedamos entonces, sin más tardanzas, a los alegatos finales. Abogados, por favor, hagan uso de su derecho de la manera más concreta y puntual. Gracias. Comenzamos señor por la juez. demandante. Sí, gracias, señor juez. Yo hice un estudio bastante exhaustivo e incluso he mandado empastar los alegatos de conclusión que con mucho gusto se los hago llegar a su mesa. Tranquilo, tranquilo, señor Rodríguez, no tiene que levantarse, abogada. Lo que es oral debe hacerse oral y no puede ser sustituido por escrito, así que por favor proceda a presentar de manera verbal sus alegatos finales. Perdóneme, señor juez, voy a dar entonces lectura a ellos. ¿Podré o también es violatorio de mi debido proceso y derecho de defensa? Abogada, he venido dándome cuenta de su insistencia, la vehemencia con que está actuando, con el uso de ciertos adjetivos. No tiene por qué tener prevención con el despacho. Yo le pido que por favor mantenga un lenguaje apropiado al dirigirse al juez. Y por favor simplemente háganos una breve exposición, no es necesario leer, estamos en una audiencia oral. Le agradezco ser consecuente con el tema. Gracias, señor juez, haré lo posible.
Probados se encuentran los requisitos de la pertenencia por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Brevemente, el tiempo de los 10 años de que habla la ley 791, los actos de señor y dueño de mi poder dante sobre el predio a partir del año 2000, el aspecto de la intervención del título antes, desde 1998 a mitad de 1999 como arrendador, y a partir de allí, exactamente enero más o menos de 2000, como poseedor, con ánimo de señor y dueño, sin tener a ninguna persona que lo hubiera perturbado en sus actos y de forma continua e ininterrumpida. Eso respecto de la prescripción que pretendemos. Respecto de la pretensión de cancelación del gravamen hipotecario, como quiera que es una pretensión, yo le pido respetuosamente se pronuncie sobre esa pretensión en la sentencia, teniendo en cuenta el principio de congruencia que usted debe hilar dentro de su fallo. ¿Por qué la cancelación del gravamen? Pues es obvio que mi poder dante no tiene nada que ver con esa obligación. Él no ha firmado ningún pagaré, él no se ha comprometido. Es más, él fue prácticamente asaltado en su buena fe, y solo en el momento en que en este instante iniciábamos la acción de pertenencia, él se entera con el folio de matrícula que yo le leí, porque él no sabe leer el folio de matrícula, que había un gravamen hipotecario. Entonces él fue sorprendido con ese gravamen hipotecario. ¿Qué podemos hacer con esa cancelación, con ese gravamen hipotecario? Pues el litisconsorte aquí, que es necesario, que aparte de eso tenemos que traerlo porque obligatoriamente lo dice ahora el artículo, no tiene ningún papel en este proceso. En este proceso él solo viene a mirar a ver, según su pretensión, a mirar a ver si nos puede cobrar. Pero ¿por qué mi poder dante tiene que pagar esa obligación? Él no tiene por qué, que se la cobre al levandado, él fue el que le firmó el pagaré. Aparte de eso, podríamos pensar que usted en la sentencia, aparte de lo previsto por el legislador, nos indique que los efectos de la sentencia van a partir del año 2000, así la inscribamos hoy, y no vemos en eso, porque mi poder dante ha sido un poseedor de buena fe, él no tiene nada que ver con la obligación. Entonces podríamos pensar que los efectos de la sentencia sean retroactivos a partir del año 2000. Es una posición jurídica innovadora para nosotros, pero que la traigo, según leí por allá, mientras estos afanes de la legislación argentina. Hay jurisprudencia enorme sobre los efectos retroactivos de la posesión para poder él adquirir como propietario. Si no fuera así, entonces yo sí solicitaría muy respetuosamente tener en cuenta que él como poseedor se vio sorprendido. Él no podía en ese momento conocer nada del gravamen hipotecario, él no lo conocía. Y tan no lo conocía que le sorprende aún más cuando la misma abogada, en sus interrogatorios, se pretende que él cancele igualmente, porque parece ser que una vez se le reconozca a él como poseedor, no va a tener otro remedio que entregar su inmueble al mismo acreedor. Es decir, ¿para qué la posesión? ¿Para qué la pertenencia? Si él va a sufrir un desmedro en su patrimonio tarde o temprano, así él se pueda oponer en la diligencia de secuestro, que ese es otro aspecto que hay que verificar. El acreedor hipotecario puede ya mirar en esta diligencia que nosotros muy seguramente vamos a prescribir, ¿sí?, que nos vamos a poner en la diligencia de secuestro, que muy seguramente nos vamos a ver abocados a un proceso reivindicatorio, y por qué no aprovechar este escenario para de una vez cancelarle su hipoteca y que la obligación
se la cobre al demandado y no a mi poderdante finalmente cuando le sea adjudicado su bien como propietario e inscrito en el folio de matrícula. Muchas gracias, señor juez. Abogado. Señor juez, brevemente, después de la interesante intervención de nuestra respetada colega, quiero desvirtuar toda esa prolija argumentación con unas breves reflexiones. De acuerdo con el artículo 777 del Código Civil, el simple transcurso del tiempo no muda la mera tenencia en posesión. ¿Qué significa esto? Que si el señor demandante entró como poseedor, como tenedor al bien, no puede luego aducir la calidad de poseedor, salvo que, como ha dicho la Corte Suprema de Justicia en jurisprudencia que es muchedumbre, que intervierta el título, es decir, que cambie el título de tenedor por medio del cual se reconoce expresamente el dominio ajeno, que lo cambie hacia una calidad nueva. Pero además, la prueba de ese hecho, como ha dicho la Corte, no es cualquierita. La prueba del hecho de la intervención, señor juez, tiene que ser una prueba contundente, tiene que demostrar un hecho cierto a partir del cual el señor demandante, o el señor que es el sedicente poseedor, adquiere esa calidad con el fin de que puedan darse los requisitos de la posesión frente a quien puede oponerse a ella, es decir, que la posesión no sea clandestina. El término de prescripción, si bien es verdad, es de 10 años, hoy por hoy la prescripción extraordinaria, de acuerdo con la ley 791 de 1992, de todas maneras, lo cierto para concluir es que el señor demandante no ha probado en ningún momento, no ha probado en este proceso en qué momento pudo haber intervertido ese título. Es más, los señores testigos, Adriana Peñaranda y Otto Aristizábal, no dieron cuenta de una fecha cierta a partir de la cual el demandante hubiese desconocido frontalmente el derecho del dueño. Muchas gracias, señor juez. Abogada. Resulta evidente que en el presente asunto no se encuentran estructurados los elementos de prosperidad de la pretensión. Como lo menciona el apoderado de la parte demandada, no hay prueba de la interversión del título. Lo que resulta probado es una tenencia por más de 10 años por parte de los demandantes, a tal punto que incluso el mismo demandante y los testigos coinciden en la existencia de un contrato de arrendamiento y que parte de las mejoras se realizó con cargo al contrato de arrendamiento. Solo en el hipotético caso de prosperar la pretensión de la parte demandante, solicito que en todo caso no se cancele el gravamen hipotecario que existe a favor de mi poderdante. Primero, porque si bien es cierto, el Código General del Proceso ordenó la citación al acreedor, no dijo para qué, y considera la suscrita que al no haberse previsto unas consecuencias, mal podría usted, señor juez, aplicar unas sanciones no previstas expresamente. De otro lado, tampoco aparece probado dentro del expediente alguna causal de extinción de la hipoteca, ni en el Código Civil ni en ninguna otra norma especial, así como tampoco aparece en ninguna norma que la declaración de prescripción adquisitiva extinga per se la hipoteca. A la apoderada de la parte demandante se le olvida el derecho de persecución que le asiste al acreedor hipotecario, de modo tal que independientemente de quién sea el propietario, yo puedo solicitar la ejecución con base en mi hipoteca frente a cualquier propietario del inmueble. También olvida la apoderada de la parte demandante que la hipoteca se encuentra registrada y por lo tanto es oponible frente a terceros. Tampoco se solicitó dentro del presente asunto la prescripción extintiva de la hipoteca,
de modo tal que no podría ser declarada de oficio y tampoco le asistiría legitimación, por ejemplo, al curador o al Ministerio Público de hacer tal solicitud por carecer de esa posibilidad. Muchas gracias, señor curador. Bueno, señor juez, le solicito que niegue las pretensiones que quedan pendientes en la demanda, teniendo en cuenta que no hay suficientes elementos de juicio para que se puedan tener acreditados los presupuestos que se requieren para declarar la pertenencia en favor del señor Carlos, especialmente en lo relacionado con su calidad de poseedor. Más bien, aparece claro de las pruebas que se practicaron que entre demandante y demandado existió un contrato de arrendamiento, lo que indudablemente le da al demandante una calidad simplemente de tenedor, que incluso en algún momento el pago que la forma de pago que habían pactado fue modificada, pues ya no era en dinero, sino que decidieron que se hiciera con las mejoras realizadas al inmueble hasta el momento en que éstas fueran terminadas. Incluso el demandante en su interrogatorio manifestó que él también hizo pagos en especie, lo que puede incluir el tema de las mejoras al que me he venido refiriendo. Tenga en cuenta, señor juez, al momento de valorar las pruebas, al momento en que usted haga su ejercicio de valoración, especialmente el testimonio del señor Otto, que pese al cuestionamiento que yo hice sobre su imparcialidad, usted puede tener en cuenta aquellas manifestaciones que afecten al demandante. Especialmente, él señaló que existió un contrato y que en algún momento ellos acordaron que ese pago se hiciera con las mejoras, lo cual respaldaría la posición que en este momento le estoy expresando. Muchas gracias. Procurador. Gracias, señor juez. Luego de escuchar aquí las intervenciones de los señores apoderados de las partes del señor curador del ítem, el Ministerio Público en defensa del ordenamiento jurídico igualmente considera, conforme lo esgrimió el apoderado de la parte demandada, que en este caso no se demostró la intervención del título de mero tenedor en poseedor. Y obsérvese, señor juez, cómo el demandante ingresó a ocupar el inmueble que hoy pretende en pertenencia, en la parte que de don Juan, en virtud de un contrato de arrendamiento, y la parte que usted respecto a la cual el señor juez ha dictado sentencia anticipada, que es bien del Estado, fue en colocación de un permiso, de donde surge que en realidad de verdad el señor demandante, con todo el respeto que se merece, ha pretendido a través de esos dos documentos apoderarse de un bien de uso público y de un bien particular, razón por la cual acompaño lo peticionado por la parte demandada en el sentido de que se nieguen las pretensiones de la demanda y se imponga la correspondiente condena en costas. Gracias. Muy amables. Decretamos un receso de 30 minutos para efectos del estudio y la emisión de la respectiva sentencia. Damos por reanudada la audiencia con el fin de proferir la sentencia respectiva. Debo señalar una vez más que el único tema que vamos a definir aquí es el relacionado con la pertenencia sobre la porción de terreno que quedó luego de haberse fallado en forma negativa la misma prescripción adquisitiva respecto de lo que correspondió a playas y zona boscosa. El que quiera prescribir, el que quiera adquirir por prescripción, necesita tiempo y posesión. Lo que aquí se alega es una prescripción extraordinaria. Desde el punto de vista normativo no existiría ningún inconveniente porque tenemos el plazo de 10 años previsto en la ley 791. Tenemos que verificar si sobre el inmueble se ejercieron actos posesorios durante ese plazo. Y en efecto, como se ha alegado aquí, al demandante le correspondía probar que intervirtió su título, pues fue probado que ingresó al inmueble como arrendatario y tal como se dijo por la parte demandada, el que ingresa a un bien como tenedor, la ley entiende que mantiene esa condición durante los siguientes años. Si se revisan las pruebas que aquí se han recaudado, yo tengo que reconocer que hay cierto grado de duda. En lo personal tengo algún grado de duda en la apreciación de los testigos. Sin embargo,
considero elocuente que durante más de 10 años el demandado no haya realizado ningún tipo de acto en relación con el predio del que es propietario. No obstante tener tenencia inicial su demandante, durante 10 años no ejerció ningún tipo de reclamación, no pidió la restitución, y eso creo que debe ser elocuente. Esa es una conducta que me permite a mí generar indicio. Los testigos de todos modos también señalaron una serie de actos que realizó el señor Carlos Rodríguez sobre el bien, y aunque se ha presentado tacha de sospecha por uno de ellos, considero que la afirmación de la ciencia del dicho por parte del testigo en modo alguno descarta la apreciación de ese medio de prueba. Los testigos, insisto, refirieron una serie de actos posesorios, y aunque en principio podría darse alguna duda, yo personalmente entiendo que todos los juzgadores, y esto lo afirmo teniendo en cuenta que el Código me manda a tener en cuenta también razones de equidad, y lo mismo la Constitución, que la propiedad debe cumplir una función social. Por consiguiente, si durante estos 10 años ha sido el demandante el que ha ocupado el predio, el que le ha sacado uso, provecho, si ha sido él, como lo refirieron los testigos, el que ha realizado mejoras, aún cuando en un comienzo fue tenedor, yo creo que sí ha sido acreditado que intervirtió su título en el año 2000 de tenedor a poseedor, máxime si ustedes tendrán en cuenta que en el interrogatorio de parte, el demandado señaló que hacía 3 años se le había pagado la renta por última vez, y de eso no se aportó ningún medio de prueba. Abandonó ese específico punto la parte demandada. Por consiguiente, le abriré paso a la declaración de pertenencia sobre esa porción de terreno. En lo que concierne a la extinción de la hipoteca, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de manera constante ha señalado que la declaración de pertenencia no extingue los gravámenes, y yo comparto plenamente esa jurisprudencia. Así el Código General del Proceso haya señalado que los acreedores hipotecarios y prendarios deben ser convocados al proceso, esa sola circunstancia no implica que deban extinguirse los gravámenes, y las razones son varias. En primer lugar, porque es que cuando se constituye hipoteca, el que constituye hipoteca ejerce dominio, y para esos efectos no es necesaria posesión. Un propietario puede hipotecar sin que sea necesario que tenga la posesión sobre el bien. En segundo lugar, porque en efecto, como se alegó aquí, el Código Civil no prevé como causal de extinción de la hipoteca la declaración de pertenencia. Y creo yo que no podía hacerlo por la sencilla razón de que en Colombia rige el sistema registral de naturaleza real, y por consiguiente el titular del gravamen hipotecario puede perseguir la cosa hipotecada en manos de quien se encuentre de cualquier título que la haya adquirido, sin que un poseedor pueda colocarse al margen de la buena fe registral. Si él sabe que existe gravamen, él sabe en qué condiciones se encuentra el inmueble que pretende usucapir. Por consiguiente, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declaro la pertenencia del señor Carlos Rodríguez sobre la porción de terreno que así identifico. Niego la pretensión de extinción del gravamen hipotecario. Por el alcance del pronunciamiento no hago condena en costas, la decisión queda notificada en estrados. Abogada. Apelo la decisión en cuanto al segundo aspecto. Abogado. Señor juez, interpongo apelación contra su sorprendente sentencia de pertenencia para que se tramite, y presentaré mis alegatos ante el superior. ¿Alguna otra manifestación? Muy bien, el juzgado concede las apelaciones que se han interpuesto por la parte demandante y por la parte demandada. Asimismo, concede la apelación que interpuso la parte demandante respecto de la sentencia anticipada. No concede la apelación formulada por la Procuraduría respecto de la sentencia anticipada, toda vez que justamente ella fue favorable a sus intereses. Queda la decisión notificada en estrados. No siendo otro el objeto de esta diligencia, se da por terminada, se levanta la sesión.